Shabbat Shalom, Mispaja y Javerín. Shabbat Shalom, familia y amigos. Hoy estudiaremos la parashá número 37, cuyo título es Shelach Leja, que significa envía tú o envía para ti. Eso lo vemos en el libro de Bamidbar, el libro de Números, el capítulo 13, versículo 1 al capítulo 15, versículo 41. Y si quisiéramos pues colocarle un título a la parashá, yo la titularía Cuando los ojos del alma ven más que los gigantes. O también otro título podría ser Según lo que piensas, así será tu realidad. Vayamos entonces al libro de Números, capítulo 13, versículo 1 y 2. Hashem dijo a Moshe: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Entonces vemos que Moisés envía 12 espías, uno de cada tribu de Israel, a explorar la tierra de Canaán. Y pues las primeras palabras hebreas, Shelach Leja, significan literalmente envía para ti o envía por ti. Entonces la idea es enviar espías, pero como lo dice la palabra, dice envía para ti, entonces significa que no es de parte de Dios o de Moisés, sino del pueblo, que también como lo hemos escrito en el libro de Devarim, de Deuteronomio, capítulo 1, versículos 22 y 23. Pero todos ustedes vinieron a decirme: enviemos antes algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podremos entrar. Su propuesta me pareció buena, así que escogí a 12 de ustedes, uno por cada tribu. Entonces acá vemos en estos versículos que Moisés recuerda cómo el pueblo de Israel pidió enviar espías para explorar la tierra prometida. Antes de entrar en ella, pues, él le pareció pues buena la idea del pueblo, y como decimos y recalcamos otra vez, no fue una idea de Dios, porque Dios ya desde antes les había dado la tierra prometida, y Moisés pues aprueba y escoge a 12 hombres, como dijimos, uno de cada tribu, y en ese momento pues se refleja la mezcla entre desconfianza y la necesidad de la seguridad por parte del pueblo. Pues vemos que tras 40 días regresan el 9 de Ab, y los espías regresan con frutos de la tierra, confirman que la tierra es fértil, como dice la palabra, que fluye leche y miel, pero reportan también que los habitantes son poderosos, que las ciudades son fortificadas y que hay gigantes. Y pues vemos que 10 de los espías infunden miedo y desesperación. Con eso pues están desanimando al pueblo. El pueblo pues se queja y rechaza entrar a la tierra prometida. Y pues los únicos que traen unas buenas noticias son Yehoshua o Josué y Caleb. Ellos confiaron en que sí se podía conquistar esa tierra. Y el pueblo, vemos que el pueblo temeroso llora, se queja, rechaza entrar en la tierra prometida. Simplemente desean volver a Egipto, y más bien proponen elegir un nuevo líder. Y pues vemos que Hashem, que Dios se enoja, y aunque Moisés intercede por ellos, Dios pues decreta que esa generación morirá en el desierto, excepto Caleb y Josué. Y vemos que al escuchar el castigo, algunos intentan entrar a Canaán por su cuenta, pero son derrotados, ya que Dios no los acompañó. Esta semana la parashá Shelach Leja, Dios nos muestra algo muy humano, donde vemos que envía a 12 líderes a explorar la tierra prometida, y pues vemos que 10 regresan con miedo, solo 2, Josué y Caleb, regresan con fe. También en la Haftará, en el capítulo de Josué, por primera vez vemos que Josué envía 2 espías. Y si miramos, pues los 10 espías no confiaron en la visión divina ni en los milagros previos. Trajeron
como dijimos, un informe malicioso, como lo conocemos como la Shona Ra, y comenzaron reconociendo, pero terminaron hablando mal del país prometido. Comenzaron con lo bueno y terminaron con lo malo. Su reporte pues sembró pánico y provocó la rebelión, lo que se considera como un fracaso de liderazgo, y su relato pues condujo al miedo colectivo, al rechazar de avanzar, y pues vemos que la consecuencia la vemos que en la sentencia son 40 años de vagar en el desierto. Y también nos muestra esta parte que Josué y Caleb, aunque vieron que sí que eran fuertes, reconocieron que habían peligros y todo, pero que habían fortalezas, que habían gigantes, pero confiaron plenamente en Dios, como dice la misma palabra, podemos con ellos. Entonces vemos una iniciativa humana versus con una orden divina. También el Midrash y el Talmud pues señalan que aunque el mandato fue presentado como divino, pues realmente ese mandato fue del pueblo. Moisés accedió a mostrarles que no tenía ningún motivo de tener miedo. También Rashi y Ramban pues califican a los 10 espías como hombres inicialmente justos, que tras su informe se volvieron necios. Vemos que el informe negativo provocó un derrumbe emocional. Entonces, reflexionemos si vemos gigantes, si vemos problemas, que nosotros nos estemos no mirando esos problemas, no mirando esas circunstancias, que son reales, pero que nosotros coloquemos nuestra mirada en el Eterno. En la Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, vayamos al libro de Efesios 6, 12, que nos dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. También miremos lo que nos dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y también Proverbios 23:7 nos dice: porque cual es su pensamiento, es su alma, tal es él. Pues acá vemos que la batalla comienza dentro, no afuera, de nuestros pensamientos. A veces creemos que el problema es externo, pero la lucha comienza internamente, en nuestros pensamientos, en nuestras dudas, en nuestros temores, en nuestras pasiones, etc. Y como vimos, pues los espías perdieron la batalla, principalmente fue en la mente antes de entrar a Canaán. Se vieron como langostas, como nos dice la misma palabra, y actuaron desde el lado del miedo. Y como hemos dicho, las consecuencias fueron 40 años en el desierto. También vayamos a algunos ejemplos en la Torá, en lo que nos dice Primera de Reyes 19:4, que nos dice: Elías, tras vencer a los profetas de Baal, huye abarrotado de miedo y depresión. Entonces vemos que él piensa que está solo, que está sin ningún propósito. Dios lo encuentra, lo sustenta y le habla con una voz apacible. Entonces vemos que la sanación mental viene de lo más profundo, y no es algo como espectacular, sino que simplemente debemos de saber dominar esos problemas de nuestra mente, esos miedos. También miremos lo que nos dice, lo que le pasó a David, en el cual lo vemos en el Salmo 42:11, que David expresa su batalla mental en los Salmos. Porque, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. ¿Sí? Entonces aquí vemos que él también tiene una lucha y no se deja dominar por esas emociones, sino que por el contrario, le habla a su alma recordando la fe y el control espiritual. También miremos lo que nos dice el libro de Isaías, el capítulo 26, versículo 3. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Entonces vemos que promete paz, una paz perfecta que es preservada por Dios, que la mente se renueva alimentándonos
con pensamientos directamente de Dios, que siempre estemos pidiendo la guía del Ruach para poder nosotros ser positivos. También miremos lo que nos dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, es un llamado a una transformación interior que a veces necesitamos hablarle directamente a nuestra alma, como vemos que ese líder Moisés le habló a su pueblo. No dejemos que nuestra alma nos domine, más bien tengamos nosotros la autoridad, tengamos esa emuná, tengamos esa fe y recordemos que Dios es el que nos hizo y que Él, si nosotros le permitimos, Él está tomando todo el control de nuestra mente. Si nosotros tenemos algún miedo, alguna negatividad, vayamos a la Torá, que nos alimentemos directamente con la palabra. ¿Para qué? Para poder superar esos temores, para poder superar ese negativismo. Y vemos que la Torá nos está enseñando que no es contra carne y sangre, sino contra armas divinas. Y entonces nosotros identifiquémonos en que verdaderamente en cuál de esos dos bandos estamos, en el bando de los 10 o en el bando de los 2, ¿sí? Entonces, también resumiendo, pues la parashá nos muestra que el poder de la mente es de un doble filo, que puede construir visiones de grandeza o sembrar miedos que nos paralizan. Y pues la fe, recordemos que no es una emoción, también que tengamos una disciplina mental, una forma de ver el mundo, que el mundo y el tiempo es un desafío, que es fundamental estar nosotros continuamente, ser positivistas, seamos positivos y recordar las promesas que Dios nos dio y creerle verdaderamente a Dios. Si te gustó este video, no dudes en darle like, compartirlo a tus amigos y familia y suscribirte para no perderte las próximas enseñanzas. Shabbat Shalom.